A veces, los momentos más oscuros de la vida son solo el inicio de los milagros más grandes. Hoy te contaré la historia de Mariana, joven que fue abandonada con un bebé sin dinero, sin familia y sin esperanzas. Pero también es la historia de un Dios que nunca abandona. Prepárate para una historia de dolor, suspenso, fe y redención. Mariana tenía solo 19 años cuando su mundo se vino abajo. Su pareja, al enterarse del embarazo, simplemente desapareció. No contestaba mensajes. Cambió de ciudad. La bloqueó en todas partes. Ella pensó que era una confusión, una rabieta. Pero no. Fue un abandono. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba sola. Sin trabajo. Sin apoyo. Sus propios padres, al saber la noticia, le dijeron fríamente: «Te lo dijimos. Ahora te haces cargo tú sola». Fue echada de casa. Salió con una bolsa, una barriga de 6 meses, y una mezcla de miedo y vergüenza que pesaba más que cualquier maleta. Durmió en estaciones de tren. Pidió comida en mercados. Lloraba cada noche. Pero al ver su barriga moverse, recordaba: «Hay una vida dentro de mí. Y yo no puedo rendirme». En uno de esos días, se sentó en una plaza, agotada, sin saber a dónde ir. Una señora mayor se le acercó y le dijo: «No estás bien. Déjame ayudarte». Era Rosa, una mujer humilde, viuda, que vivía con una pensión mínima. Aún así, abrió su casa a Mariana. El embarazo de Mariana no fue fácil. Los últimos meses fueron acompañados por dolores, cansancio extremo y muchas noches sin dormir. Pero con Rosa a su lado, se sentía más fuerte. El día del parto, una tormenta azotaba la ciudad. No había ambulancias disponibles, y Rosa, sin dudarlo, pidió un taxi, tomó la mano de Mariana y oró en voz alta durante todo el trayecto. En el pequeño hospital público, después de horas de dolor, llegó el milagro. Una niña sana, fuerte, con unos ojos tan vivos que emocionaron hasta las enfermeras. Mariana la llamó Esperanza. «Porque fue lo único que no me dejó», dijo con lágrimas en los ojos. Los primeros días fueron una mezcla de alegría y miedo. Mariana no sabía cómo ser madre. Cada llanto de su hija la llenaba de ansiedad. ¿Estará bien? ¿Tendrá hambre? ¿Y si me equivoco? Pero Rosa estaba allí, enseñándole con amor, paciencia y sabiduría. Le preparaba infusiones, le enseñaba a envolver a la bebé, a interpretar su llanto y sobre todo, a orar. Por las noches, las tres se reunían en la sala. Una Biblia abierta, una vela encendida y una oración sincera. «Gracias, Señor, por este día. Ayúdanos mañana». Mariana empezó a escribir cartas a Dios. Eran como suspiros del alma. En ellas dejaba su miedo, su gratitud, su dolor y sus sueños. Aquellas cartas se convirtieron con el tiempo en promesas. En fe. Pasaron los meses, y todo parecía estabilizarse. Mariana había aprendido a cuidar de su hija. Estaba buscando pequeños trabajos desde casa, y su fe se fortalecía. Pero una noche, Rosa no se levantó de la cama. Respiraba con dificultad. Mariana llamó a emergencias, pero el diagnóstico fue duro. El corazón de Rosa estaba muy débil. Durante semanas, la acompañó en el hospital. Le daba de comer, le leía salmos, la abrazaba. Rosa solo repetía una y otra vez: «Dios tiene el control. No tengas miedo, hija. Él está contigo». Una madrugada, mientras Mariana sostenía su mano, Rosa se fue en paz. Sus últimas palabras fueron: «Cuídalas, Señor, cuídalas». Fue un golpe devastador. Mariana sintió que su mundo se derrumbaba otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Lloró, sí, mucho. Se sintió sola, rota, asustada. Pero no perdió la fe. Rosa le había dejado algo más que un techo. Le había dejado una fe firme, una esperanza viva, y un propósito. Con su bebé en brazos y los ojos llenos de lágrimas, Mariana oró en voz alta: «Señor, no entiendo este dolor. Pero sé que tú sigues aquí. No me sueltes». Y en ese momento, lo sintió. Una paz que no venía del mundo. Una fuerza silenciosa que le decía: «Sigue adelante. Yo estoy contigo». Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Mariana empezó a vender empanadas en la calle. Luego cosía. Luego aprendió cursos gratuitos online.
Creó una pequeña marca de productos caseros. Con el tiempo, empezó a recibir pedidos desde otros barrios. La gente no solo compraba por el sabor, sino por su actitud. Siempre sonreía, siempre agradecía, siempre hablaba de fe. Un día, una clienta le dijo: «Tú no vendes comida, tú vendes esperanza». Esa frase quedó grabada en el corazón de Mariana. Logró alquilar un local pequeño, donde instaló su primer taller de costura y cocina artesanal. Empezó a emplear a otras mujeres que también eran madres solteras, mujeres que habían pasado por lo mismo. Esperanza creció viendo a su madre luchar con dignidad, levantarse después de cada caída, y nunca perder la fe. Mariana siempre decía: «El dolor me enseñó, pero Dios me levantó». Hoy, Mariana tiene 34 años. Y fundó una ONG para mujeres abandonadas con bebés. Ayudó a más de 200 mujeres. Nunca buscó fama. Rechazó entrevistas. Organiza talleres de autoestima, cursos de costura, cocina y ventas. Visita hospitales, refugios y plazas, ofreciendo una palabra, una oración, un abrazo. Solo quería hacer por otras lo que una vez Rosa hizo por ella. Y cuando le preguntan cómo lo logró, ella responde: «No lo hice sola. Dios me tomó de la mano cuando todos me soltaron». Su historia ahora inspira a miles. Pero para ella, el mayor milagro sigue siendo cada mañana en que puede despertar, mirar a su hija y decir: «Gracias, Señor, porque aún en mis ruinas, tú construiste un hogar». Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Porque a veces, una historia puede ser la respuesta a una oración. La historia de Mariana nos mostró que incluso en medio del abandono, la pérdida y el dolor, Dios puede levantar lo que parecía perdido. Pero no termina aquí. Porque hay mujeres que no solo fueron abandonadas, fueron silenciadas, humilladas y rotas por dentro. Y aún así, se levantaron. Ahora, quédate con nosotros para conocer otra historia. Una que también toca el alma. Claudia vivió años atrapada en una relación llena de violencia psicológica y física. Nadie imaginaba el infierno que vivía detrás de aquellas paredes. Hasta que un día, dijo basta. Sin dinero, sin familia cerca, pero con una pequeña niña que dependía de ella, huyó sin mirar atrás. Y fue allí, en la oscuridad más profunda, donde volvió a encontrar la luz. ¿Quieres saber cómo Dios transformó su historia? No te vayas. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la vida. Comienza ahora la historia de Claudia. Claudia tenía solo 26 años cuando decidió abandonar todo. Durante 7 largos años, había soportado humillaciones, insultos, amenazas y golpes por parte del hombre que decía amarla. Por fuera, parecía una familia normal. En redes sociales, sonrisas fingidas. En el vecindario, nadie sospechaba nada. Pero en casa, se vivía una guerra silenciosa. Cada vez que él llegaba del trabajo, Claudia contenía la respiración. Nunca sabía si sería una noche en paz, o una noche de gritos, objetos rotos, y lágrimas escondidas bajo la almohada. Lo aguantó todo por su hija, Luciana. Decía para sí misma: lo hago por ella. Necesita una familia. No quiero que crezca sin padre. Pero un día, mientras abrazaba a su pequeña que lloraba escondida detrás de la puerta, algo dentro de Claudia se rompió. O tal vez, algo finalmente despertó. Mi hija no necesita una familia perfecta. Necesita una madre viva. Esa misma noche, mientras él dormía, Claudia metió algunas mudas de ropa en una mochila, tomó los documentos, un poco de dinero escondido y a su hija en brazos, y se fue. Caminó sin rumbo por las calles de madrugada, con miedo, con frío, con el corazón latiendo como un tambor. Terminó en una iglesia abierta, donde una mujer de limpieza le ofreció un banco, un café, y algo más poderoso, una oración. Esa mujer se llamaba Marta. Y fue la primera persona en mucho tiempo que vio a Claudia a los ojos y le dijo: Dios te ve. Y no estás sola. Marta la llevó a un refugio cristiano para mujeres en situación de violencia. Allí, Claudia encontró algo que había perdido por completo: dignidad. Aprendió a hablar sin temblar, a caminar sin miedo, a mirar al espejo y no llorar. Con el tiempo, comenzó a participar en terapias grupales, donde escuchó otras historias como la suya, y supo que no era la única. Fue allí donde también redescubrió la fe. Empezó a leer la Biblia.
a llorar en silencio mientras leía los salmos, a escribir en un cuaderno sus oraciones. Señor, no me dejes caer. Ayúdame a ser fuerte por Luciana. Los días pasaron, y con ellos, Claudia comenzó a sanar. No fue fácil. Hubo recaídas, noches de angustia, miedo a ser encontrada. Pero cada mañana, se decía a sí misma: Dios no me trajo hasta aquí para dejarme. Con ayuda de la comunidad, consiguió un trabajo como ayudante en una panadería. Después alquiló un cuarto modesto. Inscribió a Luciana en la escuela. Compró 2 camas, una mesa y una Biblia que puso en el centro del pequeño comedor. Claudia volvió a sonreír. No porque todo estuviera perfecto, sino porque sabía que ya no era la mujer rota de antes. Era una mujer restaurada por la gracia de Dios. Hoy, Claudia trabaja como voluntaria ayudando a otras mujeres a salir del ciclo de violencia. Comparte su testimonio en iglesias, escribe cartas a mujeres en refugios, y sostiene a quienes un día estuvieron donde ella estuvo. Y cuando le preguntan cómo lo logró, responde con una sonrisa: No fui yo, fue Dios. Él me devolvió la vida cuando yo ya no creía merecerla. Claudia, Mariana. Mujeres reales, historias de dolor, pero también de victoria. Porque cuando el mundo te da la espalda, Dios te extiende la mano. Y aún no hemos terminado. Porque hay una historia más que necesitas conocer. Una historia que puede resonar contigo, o con alguien que amas. Ella se llama Verónica. Era enfermera, madre de 2 hijos, y un día, su mundo colapsó por una llamada inesperada. Perdió su empleo injustamente, fue traicionada por quienes más confiaba y cayó en una profunda depresión. Pensó en rendirse. Pensó que Dios se había olvidado de ella. Pero justo cuando pensaba que no había salida, una carta que encontró entre las páginas de una Biblia vieja cambiaría su destino para siempre. ¿Quieres saber qué decía esa carta? Entonces quédate con nosotros. Porque ahora comienza la historia de Verónica, y cómo Dios usó la pérdida para revelar un nuevo propósito. Verónica era una mujer fuerte. Durante años trabajó como enfermera en un hospital público, conocida por todos por su entrega, su sonrisa cálida y su manera de tratar a cada paciente como si fuera de su propia familia. Era madre de 2 hijos adolescentes y llevaba sola el hogar desde que su esposo los había abandonado años atrás. Aunque el cansancio a veces la vencía, nunca dejó de darlo todo por ellos. Pero una mañana, después de una guardia agotadora, recibió una llamada que cambió todo. Verónica, lo siento, han tomado la decisión de prescindir de tus servicios. Es algo administrativo, no personal. Sin explicación. Sin posibilidad de defensa. Sin derecho a réplica. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pasaron los días, y el silencio del teléfono solo traía más angustia. No había ingresos. No había respuestas. Solo preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos ahora? ¿Dónde estás, Dios? Verónica cayó en una depresión profunda. Pasaba los días en la cama, sin fuerzas, sin rumbo. Los niños intentaban animarla, pero ella apenas podía sostenerse emocionalmente. Se sentía inútil, invisible. Hasta que una tarde, revolviendo una caja antigua en el altillo, buscando papeles para un subsidio, encontró una Biblia cubierta de polvo. Era de su madre, fallecida años antes. La abrió sin intención, y una hoja doblada cayó al suelo. Era una carta, escrita a mano, con la letra de su madre. Decía: Hija, si alguna vez sentís que no podés más, que todo te duele y que nadie te entiende, recordá esto: Dios no te ha soltado ni un segundo. Él ve tus lágrimas cuando estás sola. Él escucha los gritos que no te animás a decir. Y Él va a usarte, incluso rota, incluso débil, porque su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Yo oro por vos cada día. No te rindas. Mamá. Verónica se quebró. Lloró como hacía años no lloraba. No de rabia, sino de alivio. Era como si su madre, desde el cielo, le hubiera hablado en el momento exacto. Esa carta fue un soplo de vida. De fe. Fue el punto de partida. Volvió a leer los salmos. Volvió a orar. A pedir. A creer. Semanas después, una vecina que sabía de sus habilidades la invitó a ayudar en un comedor comunitario donde atendían a personas mayores. Verónica no lo dudó. Fue.
sirvió, amó. Y sin buscarlo, una fundación notó su trabajo y le ofreció una beca para capacitarse como cuidadora profesional de personas con movilidad reducida. En menos de un año, Verónica había vuelto a tener un ingreso digno, pero más aún, un propósito. Hoy, coordina un equipo de asistencia a domicilio. Visita personas solas. Da charlas sobre salud y fe. Y siempre lleva consigo la carta que encontró, doblada en su Biblia, como recordatorio de que Dios nunca llega tarde. Cuando le preguntan cómo lo logró, ella responde: no fui yo, fue esa carta. Fue Dios hablándome justo cuando más lo necesitaba. 3 mujeres. 3 historias. Un mismo Dios. Un Dios que no se olvida de ti. Que llega justo a tiempo. Que transforma el llanto en gozo y el dolor en testimonio. Cada una de estas mujeres creyó que era el final, pero con Dios, siempre hay un nuevo comienzo. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás mirando este vídeo. No es casualidad que estés aquí. Tal vez tú también estás atravesando un momento difícil, una pérdida, una traición, una decepción. Tal vez te preguntas si Dios te escucha, si aún hay esperanza. La respuesta es sí. Dios sigue escribiendo historias de restauración. Y puede comenzar contigo, hoy, ahora mismo. Si sentiste que este vídeo habló a tu corazón, no te vayas sin dejar un comentario. Queremos orar por ti. Queremos conocerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, compártelo. Puede ser el puente hacia su milagro. Suscríbete al canal Historias que tocan vidas, activa la campanita y acompáñanos cada semana en un nuevo testimonio real que puede cambiar una vida. En el próximo vídeo, conocerás la historia de una mujer que lo tenía todo: fama, belleza, reconocimiento, pero por dentro se sentía vacía. Hasta que una tragedia inesperada la llevó a los pies de Dios. ¿Qué fue lo que la hizo caer? ¿Y qué fue lo que la hizo levantarse? No te lo pierdas. Porque aquí, cada historia tiene un propósito. Y quizás, la próxima historia sea la tuya. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.